Radio Satélite Visión, América Visión, invita a los amigos, amigas, poetas, poetisas y escritores del mundo a compartir de su grupo día a día. Radio Satélite Visión, Radio América Visión y Página de América Santiago. Espacios creados para publicar sus poesías y demás textos literarios. Grupo Arte Universo Radio Satélite Visión y América Visión. Para exhibir obras de arte en pintura de autores contemporáneos y clásicos. Y finalmente, Grupo Libros Panoramas Ediciones, creado para la difusión y promoción de libros de nuestros poetas y escritores miembros. Ya saben, siempre con ustedes, Radio Satélite Visión y América Visión. Bienvenidos todos. Radio Satélite Visión y América Visión da inicio al programa Actualidad en Acción, que dirige y conduce María de la Gándara, poeta, escritora y periodista, cubana, americana. Este espacio radial está dedicado a promover, promocionar y difundir las distintas expresiones culturales a través de entrevistas a intelectuales, literatos y artistas diversos del mundo hispanoparlantes. Gracias por estar en sintonía. Vamos. Saludos amigos de Actualidad en Acción. Hoy les traigo una interesante escritora española, la cual nos honora con su presencia en nuestro programa. Su nombre es Sol Fink, nació en Valencia, España, y reside en Valencia. Desde muy joven le gustó la literatura y su inquietud sobre ella se manifiesta en su primer libro, ya publicado, llamado Tres Manzanas, el cual está a la venta en amazon.com. Solo ponen Tres Manzanas, Sol Fink, y pueden ordenarlo. Y le queremos dar una gran bienvenida a nuestra amiga Sol Fink. ¿Cómo tú estás, Sol? Hola, encantada de hablar contigo. Pues qué bueno, me alegra muchísimo yo también de hablar contigo. Hace ya un poco de tiempo que no te veo, porque te vi en España el año pasado. Sí, Y cuando aquello estaba escribiendo el libro, y mira qué bueno, qué sorpresa que hoy en día ya lo tienes para la venta, ¿no? Bueno, yo agradecerte que en aquel momento tú leyeras lo que en principio era solamente un borrador y me dieras los consejos tan válidos que me diste. Pues muchísimas gracias, para mí ha sido un placer, Sol, y me alegra muchísimo de que lo tengas a la orden, como digo yo, ¿no? Estas son las cosas que complacen a uno, el ver cómo los escritores que tienen tanto talento como lo tienes tú, puedan sacar ese talento hacia afuera y manifestarlo para el beneficio de tantos que te leen, ¿no? Y que te leerán. Bueno, yo agradezco que digas que tengo talento. Yo simplemente con que la persona que coja lo que yo he escrito, lea esa historia que para mí es muy bonita, creo que tiene como una melodía a la hora de leer que hace fácil su lectura. Y la persona que lo coja, lo lea y pase el rato agradable, simplemente con que consigan la mitad de gratificación que yo he sentido al escribirlo, yo ya estoy pagada con eso. ¿Qué más? Pues claro, siempre nosotros los autores en ese lado o por ese lado somos humildes, como digo yo, porque la obra es grande, pero nosotros lo que más queremos es que las otras personas se puedan beneficiar de ella. Y de verdad que te aplaudo por eso. Sol, cuéntame un poquito sobre tu historia. Hemos conversado sobre que Sol, tu madre estaba dándote a luz a ti y ocurrió algo muy interesante que parece ser que ha influenciado a esa bebé que eres tú
al nacer, ¿no? Así que, Bueno, ¿nos puedes contar un poquito de esa historia? era una broma que hacía mi padre, yo no sé hasta qué punto es cierta, pero yo creo que heredé de él, entre otras cosas, los libros que él tenía, el acceso a la lectura que tuve siempre en mi casa. Él contaba que empezó un libro cuando yo iba a nacer, pensó que iba a ser un parto largo, como así fue, y él empezó un libro. Y cuando le avisaron que ya había nacido, le quedaban muy pocas páginas para terminar, y es como que la historia lo tenía tan absorbido que prefirió terminar de leer el libro antes de ir a conocerme. Es una anécdota, pienso, ¿no? Me imagino que la alegría de su primer hijo, pero bueno, no sé, creo que quizá marcó un poco mi entrada en el mundo, esa pequeña anécdota. Bueno, dicen que en realidad dicen que el talento se hereda. Y puede ser que tu padre haya tenido un talento tremendo en lo que es la lectura y tú heredaste. Él también escribía muy bien, la verdad que escribía muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es muy hereditario. Y a los 5 años, ¿qué pasó contigo? Bueno, hay veces que lo que sucede conviene, y yo creo que a los 5 años ocurrió algo que en principio parecía muy negativo, porque claro, yo era una chica muy movidita, con 5 años tenía ya muchos hermanos, jugábamos mucho, en fin. Y a los 5 años tuve una infección en el riñón que me mantuvo en la cama 10 meses de reposo absoluto. Claro, me imagino que para mi madre era muy difícil mantener a mí en ese reposo que quería. Y lo intentamos. Claro, yo no sabía leer todavía con 5 años. Venían los adultos, me leían, pero los libros se quedaban ahí, los adultos a veces se iban a hacer sus cosas. Y yo pienso que aprendí a leer un poco por mí misma, ¿vale? Por esa necesidad que yo tenía de descifrar esos libros que ahí habían a mi lado. Aquello se veía como un tratamiento médico, pero al final para mí ha sido una bendición a lo largo de mi vida, o sea, el tener esa necesidad constante de lectura. Sí, no, es realmente terapéutica la lectura, pero es admirable que una niña de 5 años ya aprendiera a leer, ¿no? Bueno, en mi país en aquel momento no era la edad para aprender a leer. No, claro. No, pero las circunstancias fueron esas. Muy bien. Cuando tenías 8 años, ¿qué pasó? Bueno, yo era muy segura, muy valiente de jovencita, ¿vale? De niña ya incluso. Recuerdo que íbamos al parque pues muchas tardes, y pasábamos por delante de la Universidad de Literatura y Letras. Yo cada tarde que pasábamos con nuestra merienda camino del parque pensaba, aquí estudiaré yo de mayor. Siempre lo pensaba. Y yo recuerdo ya sobre aquellos años de ir a las papelerías, buscar libretas que me llamaran la atención, con flores, con muñequitos, para ya escribir historias. O sea, sobre los 8 años, entiendo yo, que ya tenía yo ahí esa necesidad de transmitir un poco lo que mi imaginación me marcaba. ¿Ya? Esto es interesante que tú escribías esas historias para tus hermanos, que eran más pequeños. Bueno, yo he sido siempre una gran contadora de cuentos. Yo las historias las transformaba, les contaba cuentos, y llegó un momento que también quise crear historias para ellos. Hacíamos teatros, creaba cuentos para ellos, cambiaba historias de otras historias, otros cuentos les daba un enfoque distinto, creaba nuevos personajes dentro de cuentos clásicos. Me ha gustado a mí siempre mover los personajes, cambiar las situaciones ya escritas. Me imagino que es un poco abrirme camino a través de lo que ya estaba escrito. Sí, parece que Solfin tiene muchísima imaginación desde pequeña, y esa imaginación la pudiste sacar hacia afuera, y bueno, te felicitamos por esto. Sol, también me han dicho, sé, de que fuiste azafata. ¿Cómo fue eso que de ciencia pasaste a ser azafata? Mira, no sé por qué hubo un momento que descubrí los aviones y me encantaron, la posibilidad estamos hablando de los años, finales de los años 60, principios de los 70, en donde la aviación no era lo que es hoy en día. Yo recuerdo estar en el patio de la escuela y mirar al cielo porque pasaba un avión, alborotaba a todos los niños cuando estábamos en el recreo, en el patio, y yo sentí que yo quería formar parte de esos aviones. Bueno, cuando ya tuve la edad me preparé, estudié Relaciones Públicas, estudié idiomas, y la verdad es que muy jovencita empecé a trabajar en aviación. Estuve unos años, trabajé desde España, en distintos lugares de España, en distintas ciudades, y llegó un momento en que trabajé para una compañía en Inglaterra. Ya llegó también, eso fue una etapa de mi vida muy bonita, preciosa, en donde, bueno, conoces mucha gente, viajas mucho, el mundo corre muy rápido a tu alrededor. Pero claro, yo entendía que no era una profesión para toda la vida. Luego creé una familia, la verdad es que me sumergí gustosa en la familia que creé, empecé a trabajar en trabajos que se adaptaban a esa nueva vida que yo tenía, y durante muchos años
Bueno, seguí siendo lectora, porque eso no he dejado de serlo desde que tenía 5 años, pero tuve una vida un poco más tranquila, más convencional. Tranquila dentro de lo que es mi carácter, porque siempre he tenido inquietudes. En esos años de vida aparentemente tranquila o más o menos suave, en donde por mi familia tiraba yo de ella adelante, en fin, sí que hice como ¿cómo te diría, María? Como un estudio interno y un estudio al mismo tiempo externo. A mí siempre me ha interesado mucho saber la motivación de las personas, por qué actuamos de una forma o de otra. Hiciste una retrospección de tu persona. Sí, de los que me rodeaban. Mira, por ejemplo, estudié astrología, ¿vale? No para predecir el futuro, sino para ver las motivaciones, las inquietudes de las personas realmente. Hice también un psicoanálisis, que es como desmontar un puzzle de tu vida y volverlo a crear. Entonces, por eso te decía que era como un viaje interno, en donde de alguna forma uno coloca las cosas en su lugar, es más consciente de uno mismo y de lo que le rodea. En fin, rascar un poquito en la superficie de lo que parece evidente. Eso siempre me ha gustado mucho. Sí, investigar un poquito el ser. Eso es algo muy interesante, yo lo he hecho también y sé lo que es eso. Pues, Y entonces de ahí, de esa introspección que tú hiciste de tu persona, ¿te nació esta historia? No es tan sencillo. A ver, también las circunstancias, porque realmente las circunstancias de la vida, escribir requiere tiempo y requiere un esfuerzo, ¿vale? No quizá un esfuerzo físico, pero sí un esfuerzo emocional. De alguna forma llegó un momento que me abandonaron las obligaciones familiares y las obligaciones profesionales. Fui a vivir al campo, un entorno, la verdad, muy bonito, que quieras que no, pues yo me inspiro mucho en la naturaleza. Precioso, es un lugar bello, un lugar bello. Tuve la suerte de poder visitarme. Entonces ya sabes, las vistas que tengo desde mi ventana. Preciosa, preciosa. Bueno, entonces el tener esa tranquilidad que da, ese tiempo más lento que da el vivir en el campo, ¿vale? El ser más consciente del paso de las estaciones, de no mirar el reloj, sino mirar el sol y saber las horas por, no sé, por los elementos de la naturaleza, hizo que unos personajes que rondaban por mi cabeza, eran como niños, que de alguna forma fueron creciendo. No eran hijos míos, eran niños que estaban ahí, tenían entidad propia y fueron creciendo según yo los fui plasmando en blanco y negro, ¿vale? Sí, vale. Y quizá fueron ellos los que ellos mismos escribieron la historia. Yo no me considero que tuviera ningún mérito. No sé si eso se llama inspiración, no sé si es mi forma de escribir, pero habían personajes dentro de mi cabeza con un mensaje que enviar en ese libro, con un mensaje que enviar con sus historias, y fueron creciendo según fui escribiendo. Muchas veces me sorprendieron porque yo pensaba llevar la historia en una dirección y tuve que ser lo suficientemente flexible como para que ellos me dijeran cuál era la dirección adecuada, porque al final me llevaron ellos donde quisieron. Muy bien, muy bien. Sol, cuéntame algo. ¿De qué se trata el libro? Es decir, Tres Manzanas, tiene un nombre bien cautivador. ¿De qué se trata este libro? ¿Es una novela? ¿El género es una novela? Es una novela, sí. Vamos a ver, Tres Manzanas es el nombre de una casa, que es un poco el entorno físico que corresponde a dos historias. Una historia está transcurriendo en la actualidad y la otra historia transcurre en 1700, finales de 1700, principios de 1800. En la portada del libro veréis que hay un subtítulo que es como una pregunta que yo lanzo, que es un poco el mensaje del libro. Al terminar del libro está la respuesta a esa pregunta, o cada uno deberíamos responder a esa pregunta. ¿Es posible aprovechar las oportunidades desperdiciadas? Y a través de dos protagonistas que se llaman igual, comparten el nombre, las dos se llaman Catherine, tienen vidas, o sea, comparten el mismo nombre. Sin saberlo la una y la otra, comparten la misma casa. Y de alguna forma, sus historias tienen muchos nexos en común que una resuelve de una forma y la otra de otra. La historia es eso, dos chicas, muy basada en el entorno familiar de una, en el entorno familiar de otra. Hay una línea también sentimental, tanto en la una como en la otra, aunque mi novela tiene una connotación sentimental, por supuesto, porque el amor es importante en la vida de las personas. Yo no diría que es exactamente una novela romántica. Es una novela de amor, pero no solo de amor de pareja, de amor de hermana, de amor de madre, de amor de familia. Y tiene un final un poco... Pero tú tienes algo, perdona, tú tienes algo en la novela
o yo leí algo, o me recuerdo de algo Sí, en esa sí, novela muy interesante de que era algo como cómo perdonar a sí. los que te agravian o algo así. Bueno, más que cómo perdonar a los que te agravian, ¿qué hacer después de ese perdón? Ok. Eso me gustaría que Es, hablara un poquitico sobre es, eso, porque claro, las personas tienen que leer tu libro y ya se podrán empapar más, ¿no? De lo que es. Pero en esa mira, parte me pareció que fue muy interesante porque sí, después qué. exactamente, el perdón es un instante, es un sentimiento, a ver, es un instante en el momento que lo sientes. Hay gente que puede tardar años en sentir este perdón o no sentirlo nunca. Pero no es solo el perdón, es una vez yo perdono un agravio, ¿qué hago yo después con ese perdón? ¿Mm? Bueno, parece que estamos aquí hablando de un libro que tiene que ver mucho con psicología y yo lo que quiero transmitir un poco a nuestros oyentes es que hay una historia de amor detrás, de tanto de la historia del siglo XVIII como de la historia actual, ¿vale? Bien, bien. Se ve la catarsis de uno de los personajes, cómo empieza sus miedos, sus angustias y cómo hace una catarsis de todo eso para desarrollarlo sanamente al final de la historia. Además, no quiero desvelar nada. Sí que quiero remarcar algo, ¿vale? Vale. Porque hay un protagonista en mi libro que no tiene apellidos, pero su nombre se escribe con mayúsculas. Y ese protagonista es la naturaleza. Yo he situado mi libro en Inglaterra. De hecho, a ver, yo en Inglaterra conozco, creo que es un país que conozco bastante bien, incluso he vivido allí en distintas ocasiones en mi vida. Incluso tienes sangre de allí. Sí, 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 mi abuela era inglesa, en fin, y es un país con el que me siento muy identificada. Me gusta mucho la naturaleza inglesa. Yo este libro es un libro que transcurre en una región de Inglaterra que es donde empezó la revolución industrial. O, bueno, míticamente se dice que allí empezó la revolución industrial. De hecho, es donde se construyó el primer puente de hierro que existe en el mundo. Aún se conserva este puente de hierro como, pues como una joya de la humanidad. Yo esta región no la conocía y yo fui a documentarme. Yo fui a Liverpool, fui a Manchester, fui a Shropshire, que es donde se desarrolla la historia, fui al distrito de los Picos, en fin, me hice un viaje para documentarme bien de la zona. Eh, no sé, y la naturaleza, por eso decía que no es un personaje, pero se escribe con mayúsculas, porque para mí naturaleza hay que escribirlo con mayúsculas, Bueno, si no hay ¿vale? naturaleza, no existimos. Porque nosotros también Yo, tenemos naturaleza, así que la naturaleza es algo muy importante en la vida, así que sí se escribe con mayúscula. Entonces continúa con la narración de tu libro. es que si hablo más, desvelo la Ah, historia, o bueno, sea, pues entonces no se puede. Entonces vayan a amazon.com y compren Las Tres Manzanas de Sol Fink, que es un libro interesantísimo. Te tenía que hacer una pregunta. ¿Tú reflejas tu persona en este libro? no, no. Yo pienso, vamos a ver, hay mucha gente que dice, yo quiero escribir la historia de mi vida. Yo cuando oigo eso digo, esta persona no es escritor, o no, su alma no es de escritor. Todos pensamos que nuestra vida, toda la vida de las personas es interesante, porque cada vida está llena de cosas ricas. Todos tenemos dramas, tenemos alegrías, pero escribir una autobiografía no era mi intención. Escribir sobre experiencias propias no era mi intención. Yo no me identifico con ningún personaje. Considero que si tuviera que buscar una similitud mía en algún personaje, quizá lo podríamos encontrar en las madres. Hay dos madres en la historia, sobre todo Maureen, que es la madre de la historia del presente, que sin ser o sea, siendo un personaje secundario, es un poco un eje a la hora pues de la historia. Es un ser humano muy poderoso, muy fuerte, que siendo consciente de su poder, cómo ese poder puede influenciar en los demás, es lo suficientemente honesta con las personas queridas como para no influenciar. Muy bien. No sé. Sol, cuéntame algo. ¿Qué le Dime. aconsejas a los nuevos escritores que comienzan ahora, a los jóvenes que están aprendiendo las letras y que quieren manifestarla a través de la literatura, de libros y de la publicación? ¿Te ha sido difícil publicar a ti? Es decir, cuéntame todo este proceso. Mira, aquí hay dos partes, ¿vale? Una es la parte que yo llamo del alma. Si tú quieres escribir algo que llegue a los demás, que realmente transmita, tienes que poner tu alma. Da igual que sea un alma pequeña, grande, simpática, triste, del color que sea tu alma, pero es ese color el que tú tienes que plasmar en tu escrito, ¿vale?
Y luego, como vivimos en un mundo práctico, tenemos que esa alma que plasmamos en las letras, hacerla llegar de forma práctica pues al resto de seres humanos. Hoy en día tenemos la facilidad que nos da pues el Internet, las nuevas tecnologías, lo cual facilita que todo el mundo pueda eso que escribe hacerlo llegar al resto de personas. Lo que aconsejaría sobre todo sería lo que te he dicho, el alma, y luego buscar ser un poco autodidacta, porque si tiene que sonar la flauta, va a sonar. Es como tú lanzas al universo tu obra, y si eso va a gustar lo suficiente como para ser un éxito literario, lo será. Y de todas formas, ¿qué es éxito? Mira, yo el primer día que puse mi libro en Amazon, lo puse gratuito porque había la posibilidad de ofrecer durante unos días el libro gratis. Y yo dije, claro, yo lo ofrezco graciosamente gratis a todo el que lo quiera tener. 400 personas lo descargaron en esos 5 días, a los que estoy súper agradecida porque voy viendo que lo van leyendo. Si tiene que ser un éxito, lo será. Para mí el éxito simplemente es que 400 personas quisieran leerlo, simplemente eso. Claro, yo creo que lo que mejor y lo que casi todos los escritores que yo he entrevistado, poetas, artistas, lo que quieren es que en realidad la gente vean su obra, que lean lo que su trabajo. Y la verdad que yo creo que has tenido mucha suerte en esto. Yo creo que fue una buena iniciativa de Amazon y te deseo muchísimos éxitos en todas estas cuestiones. Sol, cuéntame algo. ¿Qué es o cuál es tu objetivo para seguir? ¿Cuál es tu meta en la literatura? Vale, mi meta en la literatura es, no hay una meta, María, hay un camino, ¿vale? Yo, como te explicaba antes, estos personajes eran niños que bailaban alrededor mío y que fueron creciendo según yo fui escribiendo. Ahora mismo tengo ahí una niñita que se llama Elisa, que vive en Sussex, en el sur de Inglaterra, y que tiene ahí una historia que contar. Yo no sé muy bien dónde acabará la historia de Elisa, pero yo la estoy escribiendo ahora. Es que no dejo de oírla, fíjate, vive en Sussex, yo estoy en el Mediterráneo y no dejo de oír a Elisa. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, escribir su historia. Mientras yo miro a un paisaje mediterráneo, mi perro duerme bajo mis pies y Elisa me sigue hablando desde Sussex. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tienes ese proyecto en mente de escribir otro libro? ¿Y cuál va a ser el nombre? ¿Lo sabes ya? Había pensado llamarle Una casa en la playa, es curioso, pero yo tengo la sensación de que yo necesito una casa que sirva un poco como de razón social para que sea como un centro que de ahí, o sea, mis personajes se giren en torno a esa casa. Puedo adelantaros que es una historia, no tiene que ver con historias sentimentales, creo que en esta historia no escribiré ninguna historia sentimental. Es una historia de amistad, es una historia de familias, es la historia de una chica que de alguna forma no sabe que tiene una valía y una persona cercana de su familia que no son sus padres se acerca a ella y es como que la ayudara a pulir ese diamante en bruto que ella es. Qué maravilla, qué bonita historia y qué bonita inspiración que tienes tú en escribir tan bello. Tengo algo que decir, si tú me lo permites. Todo, el micrófono es tuyo. Bueno, yo quiero dar las gracias a la persona que ha hecho la foto de la portada de mi libro Tres manzanas. Es como que a ver, ya os dije que Tres manzanas es la casa donde viven las dos Catherines, la del siglo XVIII y la de la actualidad. Y cuando yo vi la foto que hizo Ron Porter, que es el autor de la fotografía, de la casa de la que hemos hecho la portada, es que interpretó perfectamente la casa en donde yo había creado mi historia. Entonces, aunque no tengáis intención de bajaros el libro, cuanto menos os aconsejo entrar en Amazon, pulsar el nombre Tres manzanas o mi nombre, Sol Fink, y mirar la foto de Ron Porter, porque tengo que agradecerle que interpretara perfectamente lo que mi imaginación ideó. Pues es un gran artista entonces, porque para poderte captar el sentido de lo que tú querías proyectar, pues es un muy buen artista entonces, y también le felicitamos, ¿no? Junto contigo. Bueno, ya saben, mi queridísimo Radio Escuchas, para poder comprar el libro Tres manzanas, pues solamente tienen que poner Tres manzanas por Sol Fink en Amazon.com. Sol,
Te agradezco muchísimo esta entrevista. No sabes el placer que me das que ya que el libro que lo leí en manuscrito esté a la venta y que estés haciendo otro más. Te felicito y te deseo muchos parabéns, muchos éxitos y que nada, hacia adelante, a escribir la mente, como digo yo. Muy bien, María. Un abrazo para ti y un saludo muy, muy ameno y muy grato a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Sol, y a mi radio escucha, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Radio América Visión y Satélite Visión, que me brindan la oportunidad de poderles traer a ustedes talentos del mundo como es Sol Fin. Muchísimas gracias. Radio Satélite Visión y América Visión informa que ha finalizado el programa Actualidad en Acción, que dirige y conduce María de la Gándara, poeta, escritora y periodista, cubana, americana. Agradecemos vuestra presencia y atención en sintonía. Gracias. Hasta otra ocasión.